Crea tu propio plan o terminarás viviendo el plan de alguien más. La mayoría de las personas en el mundo, cuando cumplen 18 años, casi toda su vida está decidida por ellos. Y la mayoría de estas personas ni siquiera saben que todas las cosas que van a suceder en su vida ya fueron decididas previamente por alguien más. No es una vida diseñada por ellos. Hay mucha gente en el mundo que no está satisfecha con su vida y vive como víctima de las circunstancias. Definitivamente es posible llegar a este punto y casi estar en una situación en la cual no puedes escapar de esa realidad. Pero especialmente si eres joven y si tienes tu vida por delante, tenemos que aprender a tomar control de nuestras metas, tenemos que aprender a seleccionar, a diseñar lo que queremos que pase en nuestras vidas. Y creo firmemente que la solución a esto es un entendimiento profundo de cómo funciona nuestra mente. Una comprensión por lo menos básica de qué es la conciencia y cómo tenemos que jugar con esta cuestión que se llama ego. En grandes rasgos, un entendimiento muy acertado de la mente es que hay una mente consciente y hay una mente subconsciente. La mente subconsciente es la mayoría del iceberg, que es todo lo que está debajo de la superficie. La mente consciente es una parte más superficial de la mente, pero es la mente desde la cual tomamos decisiones. Sin embargo, si no tomamos decisiones de una manera consciente, el subconsciente toma las decisiones por nosotros. Y el subconsciente está programado de manera externa. Empezamos a absorber cosas, a aprender cosas, y la mayoría de nosotros no tuvimos padres conscientes que nos ayudaran a cultivar un sentido de excelencia y un sentido de autonomía en nuestras vidas. Entonces nos enseñan lo que a ellos les enseñaron, y así sucesivamente es una cadena de rituales y programaciones y contextos y culturas, decisiones que no tomamos conscientemente y que tarde o temprano nos llevan a vivir una vida que no nos gusta, que no sentimos propia, no sentimos nuestra, no está alineada con nuestros valores, con lo que para nosotros es moral, con nuestras ideas de lo que debería ser ideal en cuanto a cómo debemos comportarnos como seres humanos en esta sociedad, en este planeta. Y mucho tiene que ver con la educación. Sé que el sistema de educación está completamente corrupto. Y creo que está diseñado para programarnos de esa manera. Todo esto viene obviamente de la revolución industrial. El mundo necesitaba trabajadores y el sistema educacional se creó alrededor de esa necesidad de tener personas que supieran seguir órdenes, que supieran seguir horarios, que supieran trabajar con otras personas, que supieran amoldarse a un sistema que ellos no deciden. Y toda esta cuestión de que suena el timbre y tienes un tiempo libre y después tienes que regresar a una hora y tienes asistencia y tienes exámenes, y la mayoría de los exámenes no son de pensamiento crítico, son solamente de memorizar, y nos obligan a memorizar porque memorizando nos programan. Entonces, no estoy obviamente diciendo que todo esto es malo, no estoy en contra tampoco de alguna persona que tuvo esta programación, educación, y es trabajador, y muchos trabajadores pueden tener vidas muy dignas y muy bellas y prósperas. Pero no le estoy hablando a los trabajadores, te estoy hablando a ti, que eres creador, que eres una persona que quiere ser o artista o creativo o creador o emprendedor, empresario, persona libre, alma libre, como le quieras llamar. O sea, es una persona que baila al ritmo de su propio corazón. Eres una persona que quiere jugar
el juego con sus propias reglas, pero de manera ética, de manera moral, respetando las ideas de la libertad y el concepto del voluntarismo, del respeto mutuo, de que nada sea violento, de que nadie obliga a nadie a hacer algo que no quiere. Y es una cuestión profundamente espiritual que tiene que ver con encontrar un balance, con encontrar eso que es unión, con vivir de una manera en donde no estamos dentro de la mentalidad de separación. Entonces, aquí hay también un juego o una paradoja que tiene que ver con que cada día de nuestras vidas estamos en un estire y afloje, en una constante danza, en encontrar un balance entre vivir nuestra mediocridad y vivir nuestra excelencia. No podemos ser completamente mediocres, no podemos ser completamente excelentes, pero definitivamente podemos tener una vida en donde queremos acercarnos a esa excelencia que es el ideal, que no es lo mismo que la perfección. La perfección y el síndrome del perfeccionista es algo que afecta mucho. A mí en lo personal me ha afectado mucho porque no me ha pasado que no termino proyectos porque tal vez debí haber liberado o publicado ese proyecto al 90%, pero el 10% adicional que quiero que en mi cabeza llegue a esa perfección es lo que genera un bloqueo. La excelencia es distinta porque es simplemente saber que no existe la perfección, saber que no existe el hacerlo todo bien, el hacerlo todo perfecto, pero sí existe el intento de dar lo mejor de nosotros, de vivir en la medida de nuestra capacidad y nuestro talento. En ese sentido, si tú tienes capacidad y talento y estás consciente de tu capacidad y talento y tienes un proyecto de vida, una visión que va a acompañar tu capacidad y tu talento. Ay, hace muchísimo frío, estoy en San Cristóbal de las Casas todavía, pero de verdad el frío está muy fuerte y había mucho ruido adentro en el hotel. Decidí salirme a hacer este monólogo que honestamente es algo que profundamente me apasiona, lo he estado pensando mucho y creo que la solución a este problema, no, es un problema. Si no creas tu propio plan, vas a terminar formando parte del plan de alguien más. Y no quieres eso. Entonces, la solución es, primero, una conexión con tus talentos y lo que quieres que suceda en tu vida y cómo quieres expresar tu luz, tus talentos al servicio de la humanidad. Y al mismo tiempo, una capacidad de enfoque inquebrantable. Esa capacidad de enfoque es lo que te permite elegir tu plan. Porque no se trata de tener muchos planes, no se trata de tener muchas metas. Con una meta a la vez es suficiente, con una prioridad, un enfoque. Puedes llevar a tu vida a donde quieres que esté. Si te enfocas en algo y le dices que no a todo lo demás, el mundo se empieza a alinear y las oportunidades correctas se te empiezan a presentar. Para que se abra una puerta, a veces tienes que cerrar las otras que están abiertas. Y en ese sentido, tenemos que ser muy selectivos con nuestras metas, con las cosas que queremos que pasen en nuestra vida, las cosas que estamos persiguiendo. Y intentar que sea una meta que para nosotros es muy emocionante. Esa emoción es nuestra intuición diciéndonos que estamos eligiendo el camino correcto. Después de eso, lo que tenemos que hacer no es programarnos o reprogramarnos con otro tipo de sistemas o con otro tipo de información. Eso debe de venir después de un proceso de dejar ir, de sacar la basura, de desprendernos de ideas y creencias que no nos sirven. Es desaprender antes de volver a aprender. En ese sentido, la meditación es de las herramientas más importantes en un camino de creatividad. Y
Una vez que poco a poco empiezas a observar el cine de tu mente, a observar tus pensamientos pasar, te identificas con unos pensamientos, te das cuenta que te puedes perder en el tren de pensamiento, pero después dices, no, yo soy el observador y la conciencia que decide dejar ir este pensamiento y abrir espacio para que vengan otros. Ese dejar ir del pensamiento es el proceso por el cual dentro de la meditación deshacemos nudos y sacamos la basura, limpiamos la mente subconsciente. A la par de eso también debemos de reprogramar la mente subconsciente, pero solo reprogramar no funciona. Lo que sí funciona, a la par de este desaprender y meditar y observar y sacar la basura intelectual, a la par de eso, empezar a escuchar ideas distintas a las que escuchamos actualmente. Para esto YouTube, escuchar podcasts, ver conferencias o leer o escuchar audiolibros es una manera muy poderosa de reprogramar tu subconsciente y empezar a convertir propias las ideas ajenas y a poderlas hablar en tu propio lenguaje y a transformar el lenguaje para que en vez de que sea complejo, sea práctico y utilices las palabras que para ti son fáciles y para que tú y los demás puedan entender lo complejo de una manera más accesible. Y cuando haces propio el conocimiento es cuando logras exitosamente la reprogramación. En ese sentido, lo que tienes que hacer es básicamente dejar de escuchar tu mente, porque tu mente está llena de programación, de ideas y patrones y creencias que ya no nos sirven. Algunas sí, por supuesto, no deseches todo, no se puede desechar todo. Y muchas cosas toma años resolverlas, sanarlas, desecharlas, dejarlas ir. Pero si todos los días escuchas por lo menos 10 minutos de la mente o las ideas, las maneras de comportarse y de pensar de otras personas que están donde a ti te gustaría estar, tu vida empieza a cambiar muy rápido y de repente te das cuenta que tú solito estás pensando estas ideas, ya son tus ideas y ya las estás pensando con tus propias palabras. Y aquí es donde se completa la reprogramación y el trabajo interno espiritual, metafísico, de madurez que tenemos que hacer como creativos. Y ya para cerrar esto, es también la idea de que nos tenemos que responsabilizar de nuestra vida, de nuestro futuro en potencia y de nuestro presente para empezar a moldear nuestra realidad y que en el futuro, el presente, esté más alineado con nuestra preferencia de lo que queremos que sea nuestra experiencia de ser humanos. Entonces, necesitamos un sentido de urgencia, de decir, si yo no quiero que mi vida sea esto, ¿por qué acepto mañana seguir viviendo de la misma manera? O ni siquiera mañana, el próximo minuto de mi existencia. Si yo ya me di cuenta, aparte de darse cuenta, es sinónimo de ser consciente. Ser consciente literalmente significa darse cuenta, comprender de manera profunda la situación, la información, el patrón de energía. Y cuando te das cuenta que quieres cambiar, que deseas profundamente cambiar y tener una experiencia distinta, no deberías de dejar que pase más tiempo y seguirte comportando de la misma manera. Y no hacer el trabajo de limpieza, de sacar la basura intelectual, y no hacer el trabajo de reprogramarte escuchando ideas ajenas que te pueden servir y que te pueden ayudar. Necesitas ser binario, no ser de que, bueno, tal vez mañana cambio. Ser binario es decir, sí o no. Hay un antes y un después. Y requiere fuerza y requiere coraje y hasta cierto enojo, cierta emoción que nos impulsa a tomar una decisión. Tal vez enojo no es la palabra correcta, pero sí una decisión profunda con fuerza, con una emoción acompañada, que esa emoción nos ayuda a decir, ya, no necesito más tiempo, necesito solamente tomar una decisión contundente ahora y simplemente empezar a tomar acción. Entonces hay que responsabilizarnos de nuestro potencial y no permitir que una vez que ya tenemos la idea, una vez que tenemos el entendimiento de que queremos vivir de una manera distinta, que por favor
Le estoy diciendo a unos niños que no hagan ruido. Pero ya para cerrar, que simplemente sepas que no te des permiso de seguir viviendo igual y de seguir teniendo la misma programación, porque lo externo es un reflejo de la programación interna, siempre. Obviamente lo externo también influencia lo interno, pero primero es lo interno que influencia lo que está pasando o refleja lo que está pasando en nuestro exterior. Entonces, si tú ya te diste cuenta que quieres cambiar tu exterior y no has empezado a cambiar tu interior, estás cometiendo un grave error y probablemente te falte más madurez y reflexión para entender que no tienes tiempo, que solo existe la hora. Y en ese sentido, una herramienta muy poderosa que te puedo compartir ahorita es el escribir. Cuando escribes, materializas tu pensamiento y lo llevas a un campo de claridad extrema. La claridad extrema es lo más benéfico que podemos experimentar en este mundo. La claridad mental genera paz interior. Entonces, cuando tú escribes tus pensamientos, escribes tus preguntas, libremente te dejas escribir para encontrar la respuesta, aunque pienses que no la sabes, empiezas a escribir tratando de explorar una posible solución y no tienes idea a las ideas y las soluciones que puedes llegar escribiendo y entendimientos muy profundos que si solamente estuvieras pensando no se darían, pero en el acto de materializar el pensamiento, externalizarlo, sacarlo de la mente, ponerlo en papel, es un ritual profundamente poderoso, muy transformador, que te recomiendo que intentes. Aquí voy a cerrar este monólogo idea. Y, y nada, también tenemos que tener mucha emoción, mucha pasión, sentirnos verdaderamente bendecidos por tener la oportunidad de caminar este camino, que no es fácil, nadie ha dicho que es fácil, pero definitivamente tú y yo venimos a esta vida a crear nuestro propio plan, no a experimentar el plan de alguien más. ¿Estás de acuerdo? Escríbeme un comentario, cuéntame qué piensas, qué opinas, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Me encantaría que sigamos esta plática en los comentarios, ¿no? Bueno, te veo mañana. Chao.